Bien, entonces, respecto a la manera en que, o al punto de suspensión en el que quedé respecto a la idea de vaciamiento del pop, es decir, de tomar el pop como molde sobre el cual voy a depositar una sustancia maleable para después obtener un resultado, o el vaciamiento como extracción, expulsión del pop. Ahí aparece, o Porta propone como una mirada en doble vía, y en ese sentido podría ser una mirada que se fuera más del lado apocalíptico, como el pop nos va a tragar, no tenemos posibilidad alguna ante él, o todo lo contrario, el pop es un archivo problemático en torno al cual habremos de volver para dar mejor cuenta del el entorno, del contexto en el que nos movemos. En ese sentido, él contrasta la obra de Brian Eno, que ya he presentado, con el desarrollo del trabajo de John Zorn, que va a ser básicamente un autor que se va a ubicar dentro del entorno instrumental, iría del lado más estridente, más metal, más agresivo, aunque a mí me parece en lo personal que también la música para aeropuerto, la música de ascensor también tiene un componente de agresividad, como de pasivo-agresividad bastante marcado. Digamos que mientras el metal y el trash son histéricamente agresivos, plantean demostraciones espectaculares de la posible fuerza de su violencia. En el caso de la música de ascensor o aeropuerto, el problema es que uno no sabe cuándo el entorno corporativo le va a clavar la estaca. Entonces, estableciendo esos dos puntos, Brian Eno, John Zorn, Porta va a hablar de una deconstrucción, eh, va a plantear como reflexión la deconstrucción del pop, sobre todo para notar que esa deconstrucción plantea una reconfiguración. Eh, para el caso local, si yo contemplo la música popular, eh, Pipe Bueno y todo este tipo de cantantes, como este grupo de cantantes, o esta comunidad más bien de cantantes que operan en pueblos, por ejemplo, de los Andes colombianos, y que van de feria en feria, de pueblo en pueblo, distribuyendo mensajes relacionados con el despecho, la violencia entre sexos y la incompletud de la relación sexual. Puede que yo de entrada diga, esa música no corresponde a mis criterios de sujeto urbano que habita una ciudad andina, pero que se considera o se quiere considerar cosmopolita, Bogotá. No corresponde con las pautas musicales de aquello que yo determino como música, o peor aún, como buena música. Y además manejan unos contenidos discursivos que me parecen problemáticos o incluso repudiables: machismo, sexismo, guerra de sexos, casi siempre ganada por los machos, etcétera. Entonces, una opción es rechazar esto, decir, eso es una mierda, no lo voy a mirar. Otra opción es acercarse a ello como archivo problemático, empezar a ver, bueno, quiénes consumen esto, de qué modo lo consumen, por qué se acercan a ello, que incluso de qué manera describen la experiencia estética de consumir este tipo de música. Y en ese sentido, esa deconstrucción me permitiría a mí, ese acto de construcción me permitiría a mí alimentar incluso no solamente mi interpretación del mundo que habito, logrando o esforzándome por superar los pares opuestos, por superar el maniqueísmo al cual me quieren inducir, para el caso colombiano, los más mierda, que buscan permanentemente educarme respecto a sendas morales y sendas éticas y épicas del consumo, donde yo tengo que adscribirme, de lo contrario sería un fuera de la ley, un marginal, o, insistiendo en el caso colombiano, un sujeto cuya desaparición es deseable. Y en este punto entonces la idea de reconfiguración del pop busca, o la intención de Porta es mostrar cómo esta reconfiguración del pop supere la épica del consumo
y cómo a partir de un devenir respecto al consumo de cierta música, la de John Zorn, sobre todo, va a marcar una reconsideración de la noción misma de proceso histórico en las artes, en las producciones culturales. Entonces, en primera etapa va a ser se trata de prácticas que se localizan deliberadamente en la basura cultural. Son prácticas producidas por sujetos que reconocen en ciertos entornos unas áreas despreciadas desde la intelectualidad o desde ciertos contextos sociales, van hacia allá, producen allá o extraen información incluso del sector, de ese sector marginal, basuriento, cochino, marginal, donde quieren, del cual, dentro del cual consideran que pueden eh, tomar material que les resulte pertinente para expresar lo que deseen expresar. En segunda instancia empieza a aparecer de manera progresiva el desarrollo de ciclos de valoración por parte de sujetos que son o seguidores casi religiosos de estos autores, básicamente las sectas de fanáticos, u otros seguidores que vienen del entorno de la alta cultura, por ejemplo, que en un afán de exploración de nuevas manifestaciones, quizá aburridos, quizá saturados, quizá en una resaca de consumo cultural, deciden ir a buscar en los márgenes, se encuentran con ello y empiezan a acompañar a estos seguidores fanáticos seguidores guión fanáticos, para empezar entonces a construir una base de legitimidad cultural en entornos ajenos al espacio marginal donde están produciendo y circulando estos sujetos iniciales, generan retóricas de interpretación que aportan de manera progresiva valoraciones positivas respecto a lo que hacen y al final del ciclo, punto 4, ya vienen a aparecer imitadores que tratan de hacer mímica, sí, tratan de establecer su producción cultural ya no a través de la exploración de entornos considerados marginales por fuera de las corrientes de consumo tradicionales, sino mirando lo que hicieron esos sujetos que buscaron en las corrientes, en los espacios fuera de consumo tradicional. En ese sentido, del punto 1 al punto 4, dice Eloy Fernández Porta, ahí se podría mirar una reconsideración de la idea de proceso histórico para la producción cultural. Yo me atrevo a decir, y por eso le doy tanto énfasis a este libro, yo creería que incluso podría ser un debate interesante entre productores culturales, entre ustedes haciendo imágenes y quienes, quienes se profesionalizaron, quienes se especializan en la producción de narración histórica para determinar, por supuesto, entre los más conservadores de los productores de narración histórica van a decir, no, el artista no puede hacer eso, el artista tiene que limitarse a representar hechos, yo me encargo de narrarlos, de aportar una interpretación de índole científica o ideológica, o ambas, científico-ideológica, y mientras el artista hace imágenes sobre hechos históricos, reconstruye hechos históricos, postula ucronías respecto a hechos históricos, como qué pasaría si yo, el historiador, me apego, y aquí pónganle todas las comillas a la expresión me apego, yo me apego a los hechos, yo voy a los archivos, yo busco las fuentes, yo me acerco a las versiones oficiales, yo le pregunto a los archivos, le pregunto a las fuentes, cuestiono las versiones oficiales y a partir de ahí construyo un relato, construyo una narración que le ofrezco al contexto social, al entorno social, al contexto que me rodea, a la sociedad misma, como y aquí otra vez vienen a aparecer las enormes comillas, como la verdadera historia de el suceso. Y en ese punto, insisto, ¿cómo entonces empezar o qué riqueza habría al combinar los procesos de construcción del relato histórico siguiendo estos principios de reconfiguración que propone Porta y cómo podría enriquecerse sí, cómo podría enriquecerse la interpretación de ciertos hechos a partir de estas prácticas de valoración, como
lo que es marginal empieza a adquirir respetabilidad, logra una cumbre a partir de lecturas aportadas desde la academia, después a partir de esa consagración desde la academia o desde los centros hegemónicos del pop, y después genera imitadores. ¿Cómo ver, por ejemplo, o qué pasaría si se mirara con ese lente el desarrollo de movilizaciones en Latinoamérica a partir de, o sí, no, a partir de la pandemia? Entonces llega la pandemia, hay movilizaciones en diferentes espacios, empiezan a circular, y qué tipo de interpretaciones reciben esas circulaciones después de ciertas valoraciones que las legitiman y que empiezan a generar mimics en diferentes ciudades. De hecho, digamos, para redondearlo, la presentación que hace el asesor neonazi que es contratado por la Universidad Militar acá en Colombia para enseñar sí, a cuadros operativos del ejército colombiano, enseñar su hipótesis de la revolución molecular disipada, podría convertirse, ese mismo acto, esa misma conferencia en términos de producto académico, podría convertirse circulando en otros escenarios, por ejemplo, a través de canales no legítimos para el aparato militar colombiano. Al circular esa información podría incluso performar, dar cuenta, vaciar en el sentido de convertir en molde cierto tipo de prácticas de movilización. Se toma la conferencia del sujeto ubicado en la orilla ideológica opuesta, enemigo de movilizaciones, enemigo de jóvenes, abrazatombos del ESMAD, seguramente amigo intimísimo de Felipe Buitrago y otra plaga del gobierno, del alto gobierno actual. Esa lectura que hace ese sujeto ubicado en esa orilla ideológica puede ser consumida desde la orilla ideológica opuesta para revelar procesos de interpretación respecto a las movilizaciones, o incluso para aportar, para eh, alimentar ciertas intenciones de movilización que originalmente, sin contar con esa conferencia, por ejemplo, estarían desinformadas, amorfas, y al mirar esa conferencia, al interpretar la información y tomarla como bibliografía, como fuente, podría decir como, ah, manica, por acá es. Mire lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Centroamérica, mire lo que dice el del movimiento zapatista. ¿Qué pasa si, gracias señor Donasi por darme la información, qué pasaría si dentro de mi afán por movilizarme genero eh, acercamientos respecto a esos movimientos, o incluso voy y consumo información relacionada con esos movimientos? ¿Qué pasa si después de consumir esa información modifico mi manera de protestar y movilizarme acá en la ciudad de Bogotá? ¿Qué pasa si esa práctica marginal que después fue dada a conocer y o entronizada dentro del contexto académico, gracias a la cual yo la conocí, qué pasa cuando yo la imito en techotiva y genero prácticas de resistencia? Y miren, por favor, la cantidad de derivas que pueden salir cuando se trate de traer ese tipo de digresiones hacia lo netamente cultural y o artístico. Ahora bien, comparando entonces a Brian Eno con John Zorn, el ambient instrumental con la agresividad del grind, al generar esa comparación, él dice, estos sujetos aparecen en un panorama pop. Estos sujetos circulan en un panorama pop. Y en ese panorama pop resulta que la variable, si se vende, si se comercializa, no es bueno, esa variable ya no sirve. Esa variable modernista, vanguardista, de un periodo previo al auge, proliferación o incluso imposición de la lógica del pop como lenguaje oficial, esa retórica ya no sirve porque omite el hecho de que quien está consumiendo esos productos culturales está inserto, por el hecho mismo de consumirlos, está inserto dentro de una práctica de comercialización. Puede que no pague por ellos, puede que no pague por esa música. No sé, ustedes escuchando por primera vez Music for Airports en YouTube, pero
su consumo de esa música, los indicadores que genera ese consumo son comercializados por un tercero. Puede que decida negarse a la adquisición de esos productos a través de medios comerciales convencionales, pero después de consumir estos productos se va a insertar el consumidor en la práctica comercial al, por ejemplo, comentarlos. Manica, escuché este álbum de John Zorn, escúchelo. Creo que ahí hay un potencial expresivo bastante importante. No más en esa intermediación, en esa relación con ese objeto procedente del contexto comercial, ya la persona, al simplemente difundir, ya hace parte de, ya de hecho contribuye a que otro consuma ese objeto. Entonces ahí Fernández Porta salta a una relación que también es muy importante en su libro, la relación producción musical, cine, producción cine del cine en contextos contemporáneos e incluso definición de la categoría tiempo en producción, en cierto tipo de producciones de cine contemporáneo. Él va a hablar de la película Funny Games de Michael Haneke, que básicamente cuyo plot es el siguiente: familia respetable centroeuropea blanca es sometida a tortura y asesinato por parte de psicópatas blancos. Fin. En el, en el análisis deconstructivo que propone Fernández Porta de Funny Games dice, ok, superemos el plot. Listo, ese es el argumento. Ultraviolencia en entornos ricos. Listo. ¿Qué hay debajo? ¿Cómo lo hace Haneke? Entonces, vámonos a la forma. Yéndose a la forma, Fernández Porta dice, por ejemplo, Haneke establece distinciones en banda sonora, unas distinciones que nos pueden parecer planas, para mostrar la interacción de la familia blanca, rica, respetable, legítima, tranquila, utiliza música clásica. Para mostrar el devenir de los psicóticos que van a someterlos a tortura y muerte, utiliza thrash metal. Listo. Y en ese punto Haneke atraviesa otra lectura relacionada con el tiempo, y es un tiempo que habla del formato que estamos viendo, cine, de una de las lecturas respecto al tiempo que opera en ese formato, es la lectura de la cinta que se va desarrollando en el tiempo, básicamente cuando nosotros nos sometemos a ver una película, pero sucede lo mismo a cuando escuchamos una canción, a cuando leemos un relato, sea libro, cómic, gran novela de 2000 páginas. Cuando nos sometemos a el visionado en la película, en esta película, perdón, en este visionado, generalmente se considera que el avance del tiempo es inexorable. Empezó, hagan de cuenta cuando ustedes iban a las salas de cine de esta empresa promotora también de la extrema derecha del paramilitarismo de Cine Colombia, cuando ustedes iban a la sala comercial de cine, ingresaban, pagaban, generaban un contrato de visionado, esperaban ver aquello por lo que habían pagado, se sentaban en su silla y silenciosamente consumían algo que iba desde un principio hasta un final. Si ustedes no habían entendido, no podrían pedirle al proyeccionista y negociar con la audiencia el hecho de, porfa, podemos parar la película para volver atrás porque no entendí, es que quiero ver tal detalle de la escena. No, te jodiste. Tu visionado se hace teleológico. No, no teleológico, quitemos esa palabra. Tu visionado es básicamente similar al del destino. Tú te metiste, te embarcaste en este acto, empiezas acá, debes terminar acá en tal tiempo. Fin de la historia. En el caso de Funny Games, lo que va a suceder es que los psicópatas se saben dentro de una narración. De hecho, ellos van a hablarle al público constantemente. Miran la cámara y le preguntan como, bueno, ¿qué hago? ¿Ahora por dónde cojo? Ah, sí, viste el grito, la cara que puso cuando le enterré el cuchillo en tal parte. A esa ruptura de la cuarta pared se genera, Haneke introduce, le añade otra ruptura relacionada con el tiempo, es que los psicópatas están torturando a los miembros de esta familia y la cagan, cometen errores como, no sé, enterran el cuchillo por donde no era, se equivocan de músculo, le pegan por el lado que no era. Dicen, no, 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 esto está mal hecho, vamos a repetir. Y básicamente la película
alterando la lectura convencional del tiempo que solemos consumir en más mierdas, cine comercial, vuelve atrás y la persona, el personaje, no la persona, y el personaje vuelve a actuar el acto de tortura para esa vez hacerlo bien. Por supuesto, en términos morales de moral cristiana educada a través de más mierdas y cine comercial, esto no podría pasar. Lo deseable sería que el villano, que el malo, se equivocara, de hecho, desarrollara su performance como una serie de equivocaciones para que al final de la narración, yo como espectador moralizado o moralizante o paternalista, obtuviera la satisfacción moral de ver al crimen derrotado. Y en este caso no hay tal, de hecho, es tan poderosa la pulsión de destrucción, voy a mirarlo a hacer esa lectura en términos moralizantes, es tan poderosa la pulsión de destrucción de estos asesinos que tienen la posibilidad de alterar el tiempo narrativo para volver atrás y cometer mejor su crimen. En ese punto, lo que dice, o parte del análisis que propone Porta es que la, esta decisión formal, el intervenir en el tiempo mismo de la presentación de la narración, da cuenta de, sí, da cuenta de que el director comprende que en ese formato el tiempo se produce tecnológicamente y puede ir hacia adelante en en una disposición tecnológica convencional del medio, pero también puede ir hacia atrás. Entonces, si puede llevar la cinta hacia adelante para concluir la narración, perfecto, pero si tiene la posibilidad de ir hacia atrás, ¿qué implicaciones expresivas de significado conceptuales puede añadir al entender el hecho de que puede devolver la reproducción? Y en ese sentido, entonces, Haneke termina convirtiendo a los psicópatas en dueños del tiempo en esa narración. Si ustedes quieren establecer una lectura super pop de esa comprensión del tiempo o de una manera de comprensión del tiempo, el destino, la muerte, lo irrefutable, lo imparable, sigan, por ejemplo, dentro del universo cinematográfico de Marvel, sigan las narraciones, las películas, incluso los personajes que están relacionados con el tiempo y la manera en que intervienen con él y cómo en algunos casos, por ejemplo, en la miniserie de Loki, como en algunos casos la idea de tiempo tecnológicamente producido se introduce dentro de la narrativa misma para, en términos ultra pop, para potenciar el estallido de productos, de narraciones, el estallido comercial de los relatos que vienen. Después de ver Loki, sobre todo último capítulo, sin embargo, si ustedes ven toda la miniserie de 7 capítulos de manera convencional, en un orden ascendente del 1 al 7, ustedes van acumulando señuelos que les aporta la narración respecto al manejo del tiempo. De hecho, toda la película tiene que ver con una idea de tiempo. Al llegar al capítulo 7, esa idea de tiempo no se cuestiona, no es como que se autocritique en términos reflexivos, como que, se cuestiona para decir, no, la serie no debería existir, deberíamos hacer otra cosa, sino al contrario, mira hacia atrás todos los señuelos y todas las definiciones y las operaciones en torno a tiempo que se han establecido, y en el capítulo 7 dice, y vamos a aprovechar todos estos elementos que denunciamos, que presentamos, para mostrar una enorme cantidad de posibilidades narrativas. Básicamente, capítulo 7, Loki, se abre una vertiente de muchas películas, muchas series respecto a la cantidad de personajes y relaciones con el tiempo que aparecieron. Si no les es suficiente con esto y les fascina el mundo, el universo cinematográfico de Marvel, miren, porfa, la serie basada en Ucronías, que es What If. Eh, Ahora bien, Fernández Portado va a hablar, por otro lado, de paisajes de crisis del pop. Aquí crisis, no en el sentido de desastre apocalíptico, sino crisis como proceso de cambio. Incluso aquí, volviendo como como al
gran eje que yo quiero traer respecto a la comprensión de la cultura en el capitalismo tardío, yo utilizaría o añadiría la categoría de crisis como elemento necesario para la existencia y reproducción del sistema económico en el que nos movemos. Es decir, el sistema capitalista sin crisis, el modelo económico capitalista, más bien, el modelo económico capitalista sin crisis no genera, no podría tener futuro. Si a nosotros no se nos daña una cosa, no la vamos a reponer comprando otra. Si nuestros objetos tecnológicos no tuvieran obsolescencia programada, podríamos estar con ellos y usarlos y sacarles provecho durante toda nuestra vida. Esa máquina no se va a dañar, va a perdurar después de mí siendo útil. Lo que requiere el capitalismo no es que yo me quede con un único computador en vida, con un único celular en vida, sino que yo adquiera muchos computadores y muchos celulares en vida. Entonces introduce una idea de crisis, la obsolescencia programada es como, yo de marica me puse a actualizar el computador, si no lo hubiera actualizado el computador me hubiera servido, pero resulta que en la actualización que me vende la empresa desarrolladora, genero, efectivamente sigo las instrucciones, el mandato que me dan, lo actualizo y resulta que a los 3 meses ese computador no va a servir para mierda. Entonces la estupidez mía por seguir ese mandato para generar crisis dependió en ese caso de una actualización de aplicaciones. Si no actualicen sus celulares y computadores, sí van a ver cuánto tiempo les van a durar en comparación con los de quienes sí los actualizan. Y respecto a estos paisajes de crisis del pop, Fernández Porta va a hablar del post-rock, va a analizar el fenómeno del post-rock como una deriva musical que procedería de unos abuelos, Brian Eno y John Zorn, donde él dice, aquí se trata de una música instrumental que que tiene una clara conciencia de sus posibilidades plásticas, que se sabe perfectamente ubicada en el universo pop, pero a pesar de estar ubicada en el universo pop de la comercialización, no deja de explorar sus condiciones plásticas. De hecho, dice Porta, en este panorama post-pop van a aparecer grupos como Mogwai, que, este es británico o escocés, no lo recuerdo ahora, que se van a asociar con artistas del entorno de las artes visuales como Douglas Gordon, y en esa asociación van a realizar procedimientos artísticos, procedimientos estéticos, donde ya simplemente el acervo, el inventario de lo pop no se toma como basura para ser embellecida, sino se toma como archivo problemático para ser analizado y generar otro tipo de productos culturales. En este sentido, Porta va a hablar entonces de la alianza producida entre Douglas Gordon, artista visual, Mogwai, grupo musical, se unen y resulta la película, el álbum, al mismo tiempo, si dan un retrato del siglo XXI, que es básicamente una relectura de la categoría de retrato utilizando la información producida dentro del paisaje mediático. Entonces, uno, Douglas Gordon decide que va a hacerle un retrato a Zinedine Zidane, futbolista que en ese momento estaba en activo como jugador. Genera un acuerdo y genera y produce más bien una serie de decisiones relacionadas con el entorno de producción de la obra. Básicamente, Zidane en un partido X va a salir a jugar como lo hace normalmente y va a haber 21 cámaras ubicadas en puntos estratégicos para obtener imágenes de él. Inclusive se va a tomar el parte del video de las transmisiones, es decir, de otras cámaras procedentes del entorno mediático, que en ciertos momentos, o más bien se van a tomar videos de esas cámaras comerciales, convencionales, que están grabando el partido, se van a sacar fragmentos cuando sale Zidane. Listo, universo mediático. ¿Qué va a producir Mogwai? Una banda sonora que trate de, Brian Eno, ambientar la narración y en algunos casos incluso darle un carácter épico o monumental, y en otros establecer el hecho de que cuando se repiten
compases, acordes, secuencias completas, se puede dar cuenta de una contemplación aburrida, de un pasar del tiempo donde básicamente quienes estaríamos mirando somos testigos de un retrato y más allá de él no encontramos, no sé, como enriquecimiento espiritual, es decir, lo mismo que nos pasa como cuando vemos noticias, vemos televisión y nos ponemos frente a la imagen en movimiento, nos sometemos al hecho de ver la televisión sin esperar nada más allá que la satisfacción perceptiva. No esperamos aprender, no esperamos divertirnos, no esperamos entretenernos, nada. Está la televisión ahí y ella opera como parte de esa neblina, de esa niebla que nos va a acompañar en nuestras interacciones cotidianas. Y lo que va a decir entonces respecto a esta idea de tiempo tecnológicamente producido, lo que va a decir Fernández Porta es que Douglas Gordon va a hacer en este proceso de contemplación, en este proceso perceptivo, va a hacer va a intentar, depende del espectador si no se da cuenta, es decir, si el espectador está drogado o borracho, su percepción está alterada y quizá no se dé cuenta. O si el espectador está lo suficientemente alienado, pues nada, toma esa obra como música ambiental y no le presta atención. Pero lo que dice Porta es que si el espectador decide ser un espectador atento, el espectador deseable del modernismo, de hecho ese espectador que es capaz de observar como la manera en que el narrador quiere jugar con él, por ejemplo, Douglas Gordon quiere que el espectador se dé cuenta de cómo está siendo testigo no solamente de que está mirando, como veo que veo, sino está siendo testigo de una manipulación de un tiempo tecnológicamente producido y está siendo testigo además de ello porque la cámara, la narración se concentra solamente en los perfiles, en los retratos, en la imagen de Zinedine Zidane. Y en ese sentido, lo que va a decir Fernández Porta es Douglas Gordon ya lo había hecho con utilizando esta idea de extensión, de exacerbación del tiempo tecnológicamente producido, ya había hecho este ejercicio en una obra consistente en tomar la película Psicosis de Alfred Hitchcock y ralentizarla de tal manera que la proyección de la película cubriera, abarcar el ciclo de un día. Es decir, tiempo convencional del cine, hora y media. Vamos a ver la película, inicio, nudo, desenlace, entendemos lo que pasó, salimos satisfechos y le contamos a otros. Psicosis trata sobre tal cosa, me divertí, me asusté, me entretuve. Douglas Gordon dice, ok, sí, pero sobre todo Psicosis es tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es no satisfacer a las personas, no que salgan a la hora y media interpretando interpretando la narración para otros, habiendo memorizado no, ni siquiera, habiéndose sometido a la observación contemplativa de ciertas escenas, sino lo que voy a hacer es dejar eso de lado, no rechazarlo de plano, sino destacar el componente tiempo en la película y nada, mi idea como autor visual, como sujeto que experimenta con la imagen, es simplemente someter la imagen a un proceso de ralentización, exacerbar el hecho de que el tiempo que opera allí es tiempo tecnológicamente producido y ponerla en una exhibición de 24 horas. En ese sentido, el visionado de la película se supera un estrato. El estrato del espectáculo, la diversión, la entretención, al estrato del análisis. Entonces paso de ser espectador alienado que simplemente mira imágenes en movimiento como ver un paisaje o como ver el paisaje pasar cuando voy en un carro, para empezar a pensar como, momento, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué pasa con la categoría de suspenso? ¿Qué sucede con el sonido? ¿Qué sucede con la dirección de personajes? ¿Qué sucede con la iluminación? Es decir, en ese proceso de contemplación prolongada es más factible que empiece a extraer elementos de análisis de la obra inicial. Aquí voy a tomar el tropo moderno de la obra original, Psicosis, de Alfred Hitchcock, y a través del tratamiento al que esta es sometida por parte de Douglas Gordon, empiezo a relacionarme con ella de otra manera. Entonces, listo, Douglas Gordon. Ahora viene Mogwai. Lo que dice Fernández Porta es, sí, Mogwai acompaña la película de Zidane, un retrato del siglo XXI, con una serie de variaciones que pueden ir desde el endiosamiento monumental,
Zidane como héroe, aclamado por su público, y en el sentido, cuando él sale la gente grita, entonces Mogwai es fuerza, no, perdón, incrementa la potencia del sonido para que entremos en sintonía con esa situación. Y en algunos momentos cuando Zidane está asustado, cuando le pegan, cuando no sabe qué hacer en una jugada, etcétera, pone música que sea más de índole no monumental, no como el héroe está dudando, no, perdón, no, el héroe está triunfando, sino más bien introspectiva, reflexiva. Entonces, el héroe está dudando, ¿qué va a hacer? En ese sentido dice, sí, a pesar de que Mogwai mantenga esa retórica que para Fernández Porta es criticable, dice, pero Mogwai no hace lo que hace, por ejemplo, Ennio Morricone, un compositor de música instrumental que operaba también entre las bandas sonoras, la instrumentación estilo ambient. De hecho, ustedes si escuchan Melodía Estéreo, por ejemplo, Melodía Estéreo para mí es puro Ennio Morricone, es como adaptación adaptación de ciertos estándares de música popular a instrumental para que simplemente la música acompañe labores productivas o simplemente acompañe el paso del tiempo. Entonces, Ennio Morricone es contratado, va a resaltar Fernández Porta. Ennio Morricone va a ser contratado para cerrar. No lo anoté. Sería como el concierto de cierre de. En un momento. El concierto de cierre para el Mundial de 1978 en Argentina. Ve, lo acabo de pensar. Ennio Morricone es contratado para musicalizar el cierre de un mundial que fue producido, que fue realizado, que fue acordado para acallar las noticias de tortura sistemática contra manifestantes que estaba cometiendo la propia dictadura argentina. Uf, mierda, ahí aparece otra línea porque dentro de ese paisaje de gritos, llanto, tortura y asesinato, el músico aporta, con lo que sabe producir música, aporta parte de paisaje cultural, de paisaje sonoro para que no escuchemos. De hecho, sí, esta lectura que estoy haciendo es activista del pop. Ennio Morricone entonces se convierte en cómplice de la dictadura y de los asesinatos de la dictadura al participar dentro de este entramado llamado Mundial del 78, evento deportivo organizado para desplazar la atención de los asesinatos producidos por la dictadura y convertir a la gente en espectadora alelada del espectáculo del fútbol. Habría que demostrarlo y habría que generar el estudio respecto a el proceso de producción y el impacto en términos de audiencia. Pero hice esta asociación porque en la movilización del paro nacional actual, las acusaciones respecto a complicidad con el régimen o apoyo a los manifestantes, es decir, el posicionamiento activista de ciertos artistas, sobre todo el entorno musical, era tenido en cuenta por parte de ciertos grupos de seguidores para determinar la valoración ni siquiera de los productos estéticos que hacían, sino incluso de su carácter moral, de su profundidad ética. Entonces J Balvin sacándole el culo al hecho de manifestarse aquí en Colombia, pero sí abriendo la jeta cuando hay mierdero en Cuba, Juanes haciendo lo propio, Carlos Vives siendo el promotor, el musicalizador o el acompañante musical de la extrema derecha que ha sido siempre, y por otro lado Ariana Lucía y otros actores, y Doctor Crápula acompañando manifestaciones y cada uno haciendo como su presencia activa en este proceso de movilización. Entonces, volviendo a Fernández Porta, él dice que en el caso de Ennio Morricone, sujeto contratado para hacer el concierto de cierre del Mundial de 1978, la música sobre todo opta por el relato monumental. Los instrumentos están allí para elevar, en términos perceptivos, la interpretación de esos jugadores, de esos personajes principales en esa gesta deportiva, como héroes míticos, listo, desde el modelo olímpico en adelante, Grecia antigua en adelante. Y él dice, ok, Mogwai está un poquitico más cerquita de Ennio Morricone que de Manu Chao cuando hace la canción Santa Maradona, que es post-pop en el sentido de que es una canción escrita
para un personaje salido de lo más profundo de nuestra cultura pop, de la nuestra quiero decir mediterránea latinoamericana, que es convertido en personaje dentro del consumo pop, en algunos casos es entronizado en términos sagrados, y cuyo, cuya estructura, la estructura de la canción de Santa Maradona, opta por el sampleo, por capturar sonidos del entorno mediático, los gritos de la gente, las narraciones deportivas, toma esos amplios y los trae a la narración. Entonces, en la pastilla de 3 minutos, creo, o dura menos, que es Santa Maradona, aparece el paisaje mediático como acervo, como inventario, y de allá Manu Chao toma para, en postproducción, generar la canción, pero termina muy rápido, y esta es una lectura crítica que hace Fernández Porta, Santa Maradona que termina muy rápido satisfaciendo, diciéndole al espectador lo que quiere oír, y es que se emocione, sonría, su corazón lata más rápido respecto a la escucha de esa canción, respecto al personaje de Diego Armando Maradona. Entonces, ubicada en esas dos, entre lo que vendría a ser la monumentalización instrumental y el lamboneo pop, lo que va a suceder entonces es que Mogwai, jugando entre esos dos polos, va a acercarse a la idea de tiempo tecnológicamente producido, entonces va a acercar, va a generarnos, quiere generarnos, esa banda sonora quiere generarnos interpretaciones respecto al tiempo detenido, al tiempo que avanza, al tiempo suspendido, al tiempo acelerado, al tiempo dramático, y de hecho llama la atención respecto a, les recomiendo que vean este video, está en YouTube, respecto a la manera en que Mowai interpreta el tiempo muerto del partido, o sea, el tiempo de descanso de primeros 45 minutos de juego, tiempo muerto, ese tiempo muerto, sí, de descanso, recuperación de energía, no sé. Y en ese sentido, Fernández Porta va a decir, e incluso es tan paradójica la idea de tiempo en esta obra, que incluso el tiempo como destino se mete en la obra. Zinedine Zidane estaba jugando, normal. Salía a descansar, seguía en el campo de juego. No digamos actuando, pero porfa, concédanme, ábranme un poquitín de paréntesis allí. Actuando para las cámaras, entonces su retrato estaba siendo construido, pero resulta que aquí sería el actor, sí, el actor Zidane la caga en escena, golpea, comete una falta y es expulsado. Entonces, eso no estaba planeado dentro de la obra, no estaba planeado como si dan al minuto 78, métele la mano al delantero tal para que el árbitro te expulse y yo termino mi obra. No, nada. Tiempo como destino, si dan la caga, es expulsado y ahí la película, el retrato, la obra, la banda sonora, llegan a otra idea de tiempo, y es como el tiempo intempestivo. De hecho, sería como el tiempo introducido por lo real, el tiempo no controlado dentro de la narración estética. Y esa interrupción viene a determinar, respecto a las preguntas que les decía, que admite la formulación del pop en desde esta perspectiva, viene a establecer entonces la duración de la obra. La obra de hecho no va a durar los 90 minutos convencionales, sino que va a limitarse, va a llegar hasta el punto en que Zidane es expulsado. La interrupción de la narrativa se da por una aparición no calculada de lo real. Respecto a los capítulos que va a seguir tratando Fernández Porta, entonces va uno relacionado con una teorización mucho más profunda de la actitud after pop. Este capítulo se llama Teoritún, el manifiesto como desinformación. Entonces, Fernández Porta inicia este capítulo metiéndole bastante tiempo a una reflexión respecto a las diferentes capas de ironía que hay respecto a la relación con el pop, sobre todo como respecto a la relación que tiene la persona que produce cultura con el pop, que podría materializarse en preguntas como, y aquí cito a Fernández Porta, ¿qué relación real mantiene un escritor con la cultura pop y con qué palabras la manifiesta? Que en ese sentido podría ser, por ejemplo, una relación, perdón,
una pregunta que podría admitirse para el caso de alguien como Andy Warhol, como qué relación real tiene Andy Warhol con la cultura pop y con qué palabras la manifiesta. Es decir, Andy Warhol, cuando produce su obra más exacerbadamente pop, está haciendo un altar a la cultura pop y al consumismo, lo está criticando, está generando giros irónicos para criticar utilizando las herramientas del criticar al enemigo utilizando sus herramientas o simplemente se está entregando a él. ¿Qué nivel de profundidad tiene su análisis? Y esto, entonces, esta gran pregunta que, insisto, Fernández Porta va a introducir respecto al uso de ciertas camisetas, de hecho, como, ¿qué pasa si yo como profesor universitario en una escuela de artes visuales en 2021, aprovechando este dispositivo de la imagen en movimiento, me pongo una camiseta de Álvaro Uribe Vélez, de la campaña política de Álvaro Uribe Vélez, donde salía con su mano en el corazón? Estoy haciendo promoción del uribismo para que ustedes voten por María Fernanda Cabal o decidan no ir a votar porque ese día está lloviendo. Estoy criticando irónicamente al uribismo porque en mi relato doy cuenta de mi desprecio por ese político y su secta de fanáticos asesinos. Estoy en una doble capa metairónica burlándome tanto del político y sus seguidores asesinos como de quienes lo critican. ¿En qué entorno estoy? Y en ese sentido, yo puede que tenga una interpretación como, ja, 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 soy irónico. Me pongo la camiseta de la campaña de Álvaro Uribe Vélez para dar una clase donde cuestiono el modus operandi de su fanaticada de la motosierra. Y ustedes, al ver mi postura, incluso escuchando ciertas expresiones mías, pueden generar un post-retrato pop. No, sí, un retrato, lo dije con las peores palabras, perdón. Un retrato after pop de mi gesto irónico, por ejemplo, tomando el discurso, aislando del discurso ciertos gestos y ciertas expresiones de mi relato para decir, no, vamos a hacer un retrato after pop de Guillermo Vanegas disfrazado con la camiseta de la campaña de Álvaro Uribe Vélez, para que Guillermo Vanegas quede, por ejemplo, y aquí entonces ustedes alteran el formato digital de este producto que están viendo, de este video que estoy realizando, de este video de pieza de dormir. Pueden alterar mi discurso para que, por ejemplo, yo quede, pongo entre comillas, diciendo lo que no dije. Entonces, utilizan mis palabras, mis gestos, mi entonación para en postproducción ponerme a hacer un análisis del clima. Si hicieran eso, no están, unos están burlando de mí, es decir, me están criticando, están ironizando mi posición. Dos, están ironizando mi posición, desplazando la atención ya de la camiseta a favor de la campaña uribista a otra capa de sentido no contemplada originalmente, e incluso están criticando, cuestionando, burlándose en términos irónicos de mi postura crítica contra el uribismo, al decir como, sí, el man se quería cagar en el uribismo otra vez, quería dar cuenta de su mamertismo, pero miren, eso es aire, eso es retórica. El man lo único que hace es hablar mierda. Miren cómo demuestro que el man habla mierda. Y me ponen en otro relato. Y en ese sentido, al ponerme en otro relato, lo que estarán haciendo es generar una reflexión sobre capas irónicas de sentido en esta propuesta visual que les hice. Y entonces ya no simplemente se quedan pensando como Guillermo está haciendo propaganda del uribismo o Guillermo está criticando el uribismo, sino hasta dónde su afirmación, la afirmación de Guillermo Vanegas, es sostenible y cómo nosotros, ustedes como personas que testifican este performance, cómo nosotros vamos a cuestionar la afirmación de él y cómo en el cuestionamiento que ustedes establezcan también van a llegar a niveles de sostenibilidad e insostenibilidad. Tomen este ejemplo con eh, profesores universitarios que aprovechan este tipo de dispositivos para generar lecturas críticas contra el feminismo, contra reivindicaciones de minorías, contra activismo de minorías, cuestionando la imposibilidad de ser irónicos con esas minorías. Eso de, ya no podemos hacer chistes sexistas porque entonces nos van a cancelar. Piensen en
la cantidad de capas irónicas que habría en el propio texto, en el propio discurso de este docente universitario que critica el hecho de que ya no puede hacer chistes racistas y que si los hace va a tener una consecuencia social. Y escuchen sus fórmulas, préstenle atención a la manera como redacta ese discurso, no para que ustedes se emputen y digan como, este machista quiere seguir haciendo chistes machistas y eternizar la violencia de género, no tanto, sino más en el sentido de cuál es la retórica que construye este man para defender este discurso y hasta qué punto la afirmación de este tipo va a ser sostenible. Es decir, si nosotros tomamos este video, lo extraemos del contexto académico y lo llevamos a un contexto activista de este profesor promueve la violencia de género porque se queja del hecho de que ya no puede hacer chistes sexistas en su clase, ¿en qué lugar quedaría el sujeto si fuera interpelado a partir de esa declaración? Si se utilizaran sus palabras para interpelar, para cuestionar su posicionamiento ético o moral. Y siguiendo por esa vía, entonces, dentro de esta interpretación del afterpop, la ironía va a tener ciertos límites y esos límites lo van a dar tanto los emisores del mensaje como los intérpretes. Esos límites van a tener que ver en gran medida con hasta dónde la persona sostiene su afirmación, hasta dónde dice sí, esto es verdad, y en qué momento dice no, 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 era una broma, qué pena, lo siento, la cagué, ofrezco mi cabeza porque la cagué, tomen mi puesto o pido disculpas porque todo bien, o hace como la ministra de Comunicaciones o los funcionarios del gobierno de Uribe, es como me importa un culo, ustedes son las huevas que votaron por mí, fin. Ahora bien, Porta va a decir, quienes producen y consumen cultura en este contexto tienen la posibilidad de, sí, la contemplación alelada, sin pensar, o la contemplación analítica. Y dentro de la contemplación analítica van a surgir dos vías. Una, la persona puede intuir que se intenta criticar algo. Entonces, Guillermo Vanegas con su camiseta uribista. No, marica, Vanegas siendo lo mamerto que es porque se pone la camiseta. El tipo quiere decir algo. Ok, uno. Dos, después de que yo intento, yo muestro mi signo ante ustedes, se va a generar un vacío donde va a encontrarse, ustedes pueden ponerse desde el lado pesimista, va a encontrarse la imposibilidad de una interpretación final a ese gesto. Es decir, ustedes pueden detener la clase o generar un comunicado, por ejemplo, donde me interpelan a mí como exigimos saber, conocer las intenciones de Guillermo Vanegas por ponerse una camiseta a favor de la campaña de Álvaro, o no, de la campaña de Álvaro Uribe Vélez en una clase de Humanidades 7. Queremos que lo diga. Yo podría tomar su cuestionamiento desde diferentes perspectivas. Me lo tomo rigurosamente en serio en el sentido más institucional de la palabra, es decir, como hacen las instituciones cuando responden derechos de petición. Tomo su argumentación y me apego rigurosamente a sus preguntas para responderlas sin o tratando de impedir interpretaciones mayores, o me voy por el lado más irónico y en ese sentido profesionalmente suicida, y es que ironizo sobre la carta que ustedes envían. Básicamente me burlo de ella, la caricaturizo. Si hago eso van a decir, este hijo de puta ya está demostrando que quería irrespetarnos con su camisetica y ahora miren en su respuesta, refuerza ese hecho. Este tipo tiene que salir de la academia, este tipo no puede seguir dictando. Hoy es así, mañana nos va a acosar, pasado mañana nos va a llevar a suicidio masivo por sus opiniones y el efecto que sus opiniones tienen en nosotros. En ese sentido, esa respuesta que ustedes dan no es plenamente satisfactoria, no resuelve la indagación respecto al fenómeno. Pero también en ese sentido la respuesta que yo doy no es plenamente satisfactoria. En ambos casos es experimental. Yo puedo jugar al relato de ingeniería social y decir, listo, voy a hacer el experimento de ver hasta dónde llegan estas personas que me exigen a través de comunicado, a través de una carta combinatoria, que exigen mi respuesta y voy a mamar gallo, voy a caricaturizar incluso el hecho mismo de que pregunten. Es más, lo voy a hacer incluso a pesar de que pierda, de que sea decapitado, de que sea cancelado en este contexto. Y en ese punto lo que voy a hacer es una apuesta por la ironía
incluso a riesgo de la, sí, de la pérdida de estatus sociopolítico. Y en ese juego con la ironía, insisto con la caricatura del profesor de, ay, ya no puedo hacer chistes sexistas, antes el mundo, antes la SAB era mejor porque yo podía hacer chistes contra cualquier tipo de minoría y no había lío. En ese sentido, una de las preguntas que puede empezar a aparecer y que me parece que es como de las más interesantes dentro, no solamente de ejemplos como este, sino de la interpretación de la producción cultural contemporánea, es la manera en que la ironía, es necesario comprender, definir y redefinir la ironía, según la propuesta de Fernández Porta, como inestable, manifiesta y local. Y en el caso de como inestable, perdón, como manifiesta, perdón, como ironía manifiesta, básicamente como una combinación, perdón, básicamente como una interpretación del panorama cultural, resultado de la mezcla de discurso político y discurso comercial. De hecho, yo diría, para el panorama político colombiano de todo el régimen de Álvaro Uribe Vélez, del discurso político como discurso comercial en venta permanente. La semana pasada era EPA Colombia, hoy es, no sé cuál es el escándalo de hoy o de esta semana. No sé, estamos en campaña política por la presidencia. En esa campaña política por la presidencia, los diferentes escándalos que van a acompañar diferentes semanas o las semanas a medida que evolucionen en términos de tiempo cronológico, no de tiempo tecnológicamente producido, van a ser utilizados de cierta manera por el régimen, por los sujetos que están en el poder en el régimen actual para vendernos constante, permanentemente una ideología, para que estemos putísimos todo el tiempo, para que salgamos a votar emputados cuando nos toque ir a votar, para que en últimas terminemos comprando otra vez esa andanada de mierda que es el uribismo al poder. Inestable entonces, esta ironía, este proceso de construcción de relato irónico, inestable como combinación de puntos de vista diferentes. De hecho, si volvemos a la idea de la ironía manifiesta, donde se da una combinación entre lo político y lo comercial, para resaltar el hecho de que lo político vendría a ser comercial, vendría a ser una mercancía, los puntos de vista que se van a mezclar vendrían a ser los de la publicidad, como retórica y estrategia para generar, posibilitar o exacerbar el consumo, y los de la política como la política en entornos democráticos como posibilidad de elección, de selección de los sujetos que quiero que me representen y administren mi vida en entornos de alto gobierno. Y entonces ahí lo que va a hacer Fernández Porta es preguntar también como, ok, dentro de la, dentro de la deriva irónica de interpretación del pop, el post-pop, el after-pop, que hay una afición al pop o hay una reescritura del pop. De hecho, si hay odio al pop, estaría al lado de la afición. Hay una constante atención al pop. ¿Para qué? ¿Por qué se mira tanto el pop? ¿Por qué se mira tanto la cultura popular para hacer arte? Porque personas como Andy Warhol, Sigmund Polke, Gerhard Richter, John Rosenquist, etcétera, váyanse a su historia de vanguardia, de neovanguardias y empiecen a extraer elementos. ¿Por qué Claes Oldenburg se fija en las hamburguesas y hace esculturas blandas de hamburguesas para poner en entornos museales? ¿Es plenamente aficionado a la cultura que rodea el consumo de ese tipo de carne o la está criticando? Su proceso de producción cultural tiene que ver con una afición del pop o está intentando reescribir esa cultura. Está, ¿cómo está utilizando la cultura? ¿Cómo está utilizando la cultura como repertorio de su labor como autor? Y él va a decir, Fernández Porta, es que ahí hay una actitud de after pop. Es que básicamente el productor cultural after pop va a acercarse a la cultura de consumo como, como la traza material del pasado y va a acercarse a la cultura del consumo y sus
enormísimos derivados como una base a partir de la cual realizar interpretaciones, producciones relacionadas con su propio tiempo. Sí, ya lo he hablado, la retromanía, el que la generación de ustedes ahora mire los noventas como una década mágica en la que todavía se podía pensar en futuro, el que ustedes se vistan como yo me vestí hace 25 años, el que ustedes hagan música o ilustren como se ilustraba hace 25 años, 30 años, el que se mire el pasado, el que las personas que están en términos de producción cultural más jóvenes se acerquen al pasado y a través de ese acercamiento al pasado realicen pautas de idealización, de comprensión como un pasado épico, perdón, o de valoración de ese pasado como un elemento fundamental para 30 años después configurar su propia identidad, podría ir por esta vía. El Vaporwave, el hecho de tomar música que hace 30 años, cuando la escuchábamos, simplemente era incidental y ni siquiera le prestábamos atención. Simplemente era como, no sé, música, banda sonora, ni siquiera música incidental de serie gringa de detectives privados que rozaban el paramilitarismo y fornicaban con mujeres diferentes en cada capítulo. Esa música incidental simplemente estaba en nuestro panorama y no la mirábamos. En ese sentido seríamos espectadores alelados, espectadores que no analizábamos el producto, llega el Vaporwave, rescata ese elemento y empieza a configurar pautas visuales, pautas estéticas, modos de comportamiento, modos de composición y a partir de ahí un grupo de fanáticos, un grupo cada vez mayor de fanáticos, no de fanáticos no, qué pena por quito esa palabra por las implicaciones de lo que dije al principio de esta presentación. Un grupo de seguidores se acerca a esta producción y encuentra allí un entorno de vínculo comunitario. Resulta que muchos afterpop se conocen y a partir de ahí siguen generando, produciendo contenidos. Básicamente lo que diría Fernández Porta, y estoy absolutamente de acuerdo, es que en esa actitud producen cultura a partir de una interpretación de la cultura de consumo del pasado y una interpretación analítica, una interpretación sofisticada, donde de allí extraen elementos que yo no sé, es decir, con la distancia generacional que tengo respecto a esas producciones, no sé si son irónicas, si se están burlando de mi juventud, por ejemplo, o si son absolutamente serias en el sentido de que están generando casi un culto, y aquí se utilizó la palabra fanatismo, que ese seguimiento riguroso y apegado a ese pasado que se idealiza es básicamente la configuración de un culto al pasado donde sí, desgraciadamente la postura vendría a ser la más conservadora, donde todo tiempo pasado fue mejor. Tanto así que en la década de los 90, donde yo no existía, se vivía mejor y se tenía una excelente cultura musical. Miren, por ejemplo, eso que hoy, 2021, yo reinterpreto como Vaporwave. Entonces ahí en ese punto es como, yo diría como, manica, ¿en serio? E incluso en esa postura, en esa actitud, no admito la ironía, sino que llego de frente a decir, pero manica, tú estás consumiendo algo que fue producido como basura y que como basura debería quedarse. Y ustedes dirían, no, mi consumo de esa práctica de consumo se da de manera irónica y deconstructiva respecto a su consumo de persona que no estaba pensando aquello en lo que estaba produciendo, perdón, en lo que estaba consumiendo. Simplemente, yo, en ese sentido, simplemente yo sería el hámster que está dando vueltas en la rueda, ustedes ubicándose desde afuera, desde su propia rueda, me miran a mí en la rueda y generan lecturas irónicas, por ejemplo, respecto a mi prevención con el hecho de que ustedes produzcan ese tipo de contenido cultural. Eh, Va a haber una expresión acá que va a utilizar Fernández Porta y que ustedes seguramente ya han escuchado. Ustedes seguramente han escuchado relacionada con un autor que viene a ser como el filósofo que reemplazó en el entorno de la opinión pública académica, que reemplazó a Slavoj Žižek o Žižek, como me dicen que debo decir. Slavoj Žižek, hasta la elección de Donald Trump,
Era un filósofo que era consultado permanentemente porque producía casi en tiempo real interpretaciones sobre fenómenos culturales. Entonces, elección de Barack Obama, entonces primer presidente negro en los Estados Unidos racistas. Slavoj Žižek trae una interpretación y esta interpretación es replicada por muchos medios. El tipo tenía ese modus operandi, ustedes de hecho lo alcanzaron a leer durante la pandemia, sin embargo Žižek como que vino a tener entró en una fase de decadencia después de que afirmó que Donald Trump iba a ganar y explicó por qué iba a ganar y pareciese que su audiencia, quienes leyeron el artículo donde Zizek daba cuenta, ¿sí? Ya estoy combinando Zizek con Zizek, no, Zizek, cuando Zizek publicó este artículo parece que su audiencia hizo una lectura preirónica del artículo, se lo tomó absolutamente en serio y dijeron, ¡oh! Marica Slavoj Žižek promueve la brutalidad caníbal de un sujeto como Donald Trump. Se nos derechizó el filósofo esloveno leninista marxista. Qué cagada. Cae en decadencia, cancelado. Ahí entonces viene a surgir un héroe cultural, un sujeto que se suicidó y que configuró su obra en el auge de la cultura de los blogs, inicios de 2000, que se llama Mark Fisher. Y de Mark Fisher, el 99% de la opinión pública extrae la opinión realismo capitalista y es Mark Fisher, él hizo muchas cosas y habló de muchísimas cosas, de hecho era más opinador cultural que filósofo y de hecho no era tan buen filósofo, era un atento radar de lo que estaba pasando en su tiempo y todo bien. Y tuvo fórmulas afortunadas como la del realismo capitalista, donde básicamente extrae que esa fórmula después ha sido replicada en múltiples contextos, escenarios, trae la idea de que así como existía el realismo socialista y existía una retórica visual, una retórica estética para hablar de un proceso de cambio socioeconómico, pues resulta que el capitalismo también tiene su realismo. Y en el realismo capitalista, entonces, una de las pautas que va a condicionar la comprensión de ese fenómeno, la interpretación de ese fenómeno y la reproducción de ese fenómeno es que quienes estamos en medio de ese realismo capitalista no vemos alternativa. En términos de utopía, por ejemplo, si queremos imaginar el futuro, no es posible que imaginemos un futuro que tenga que ver con la desaparición del capitalismo. Es tan omnipresente la idea del capitalismo como status quo que nos queda más fácil imaginar el apocalipsis del planeta o ahorita verlo a través de, no sé, la debacle ambiental generada por nuestras pautas de consumo. Nos va a ser más fácil en términos de accesibilidad y de popularidad, nos es más fácil entender la debacle ambiental que entender el final del capitalismo. Sí, decimos, el planeta se volvió una mierda. Grecia se está incendiando. El clima aquí en Bogotá está insoportable. En el norte de Europa las cotas de calor son brutales. Pues sí, ¿qué voy a hacer yo? Me resguardo en mi espacio privado y continúo con mi vida. Ese continuar con mi vida, esa actitud podría ser tomada como cínica, como, uff, Guillermo Marica, lo bien. Y yo podría decir, sí, es más, voy a llevar mi cinismo hacia cierta postura conservadora, derechista del aceleracionismo. Es como, Marica, el mundo se está volviendo una mierda, yo hago parte de este sistema de este sistema socioeconómico que vuelve mierda al mundo, pues ¿qué voy a hacer? Que el mundo se vuelva realmente mierda para que todo esto se acabe y algo suceda. Mark Fisher me diría, ok, marica, ¿qué va a suceder? Yo, en mi postura de voy a consumir al máximo, voy a tener 6 carros, todos con diésel, voy a dar clase con pantalla abierta y le voy a exigir a todos los estudiantes que siempre tengan la pantalla abierta para que los servidores de las diferentes cuentas se sobrecalienten y esto implique que toque gastar más energía y generar más contaminación, etcétera, etcétera. Yo puedo tener clarísimas, como se las acabo de decir, las consecuencias de ese acto aceleracionista autodestructivo de que esto se vuelva una mierda para que algo pueda cambiar,
pero soy incapaz, y lo digo realmente, soy incapaz de contemplar como, ok, ¿y después qué? De hecho, yo, en ese sentido, asumo la postura existencial del suicida como, marica, después que yo creería que después que ya estoy muerto. Tengo 45 años, tengo seguramente enfermedades acumuladas, seguramente estoy gestando 2 o 3 tipos de cáncer, mi dieta de procesados ya me está llevando mi aparato digestivo a la puta mierda, pues simplemente yo voy a estar muerto después de ese apocalipsis consumista. Mark Fisher me diría, marica, ¿y después del apocalipsis consumista qué, huevón? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un fardo haciendo estorbo como un man muerto? ¿Otro man muerto por exceso, por un infarto por el exceso de consumo de grasas saturadas? Y yo, en mi fuero personal, diría, marica, sí, no soy capaz de pensar en un futuro más allá de la debacle capitalista. Entonces, esta idea de realismo capitalista, Fernández Porta no la va a tomar por ahí, pero les recomiendo, no la pierdan de vista porque les va, de hecho va a estar muy cerca de muchas de las reflexiones que ustedes establezcan, de las que he visto que han establecido en estas clases o en otras. Y digamos que aquí lo que va a hacer Porta es como empezar un acercamiento con capas de ironía a tomar el pop como inventario, como pasado inmediato de nuestra propia producción cultural y va a establecer ciertas afirmaciones. Por ejemplo, es posible mirar la cultura de consumo como una cultura de absoluta decadencia, sí, una cultura que posee estética, pero una cultura que infantiliza. Esa lectura vende a ser la más conservadora, la que dice, eso es mierda, no te acerques, como veneno no tocar. Esa postura, ya dice Fernández Porta, había sido anunciada por un analista de la cultura del capitalismo, que ya estaba viendo el capital, ya estaba entreviendo como las proyecciones del capitalismo tardío, que sería el señor Theodor Adorno, en un artículo que se llama Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión del escuchar. Este artículo es de 1938 y además de establecer eso, cultura de consumo igual veneno, igual no tocar, por otro lado dice, manica, y resulta que la cultura del consumo se basa sobre todo en la intervención de la publicidad, la intervención del marketing y de estrategias de exacerbación del consumo similares o muy cercanas o paralelas a la interpretación, la construcción del relato político. En ese sentido, la publicidad nos lleva a entender muy rápido. Creo que en ese sentido los publicistas se le adelantaron a Rancière en varias décadas, pero básicamente los publicistas nos enseñan que consumir es un acto político. De hecho, tomen esta deriva que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo tomarían regímenes autoritarios como la actual dictadura de Álvaro Uribe Vélez actitudes como la permacultura, donde se defiende el hecho de no consumir como acto político? Quizás sucedería como en el cuento de la criada. Esas personas, digamos, cuando se desate el infierno después de que María Fernanda Cabal sea presidente y uno de los hijos de Uribe vicepresidente, o al contrario, no importa, cuando se desate ese apocalipsis político y se genere otro genocidio igual al de la Unión Patriótica, si se toma la pauta de consumir es político, entonces no consumir va a ser interpretado como gesto político, por lo tanto, a los que no consumen y a los que generan pautas de permacultura para no generar desechos, para producir los eh, insumos con los que yo voy a devenir cotidianamente, esos sujetos va a ser de los primeros que asesinen, seguro. Desaparecidos y torturados en el éxito, seguro. Uy, puta. Un activista ambiental torturado en la sección de carnes frías de almacenes de éxito. Wow. Ok. Bueno, vuelvo a Fernández Porta. Entonces, resulta que la expresión realismo capitalista, Porta la va a traer de un proyecto que hicieron Sigmar Polke y Gerhard Richter, autores alemanes que adquirieron madurez profesional al mismo tiempo que tenía auge el pop en Estados Unidos, pero resulta que estos sujetos alemanes no estaban en la Alemania occidental, la Alemania liberal capitalista, sino que estaban en la República Democrática Alemana, la Alemania comunista de economía planificada.
estos sujetos empiezan o están mirando el auge del pop en los Estados Unidos, obviamente de la cultura de consumo, tienen la posibilidad de realizar un proyecto en la década de los 60, casi que en paralelo diría yo con los experimentos pop de Andy Warhol, y ellos lo que dicen es, y son rescatados en esta lectura por ello, lo que dicen es, vamos a mirar el pop como el estilo oficial de la época. Entonces lo que vamos a hacer es determinar el pop como el realismo capitalista, así como los regímenes comunistas tenían ciertas formas visuales para interpretar al trabajador como héroe, a la mujer trabajadora como constructora irrenunciable del comunismo, a cierto tipo de prácticas de producción, a cierto tipo de interpretaciones del paisaje, de la industria o de los derivados culturales que ellos se dieran en murales, en afiches, en campañas educativas, etcétera. Así como el realismo socialista tenía ese acervo, resulta que el realismo capitalista también tiene su acervo y su acervo es el pop. Entonces, lo que dice Porta es, ok, estos dos sujetos se asocian, hacen este proyecto y, primero, critican, pero aquí tengan generen mucha distancia siempre respecto a la categoría de criticar, porque es criticar, valorar, o sea, como eso de la afición al pop, como para ser aficionado al pop tengo que ser un conocedor incluso para amarlo u odiarlo. Entonces, en el caso de este proyecto de realismo capitalista que generan Sigmar Polke y Gerhard Richter, básicamente hay un análisis crítico del pop, sí, pero sobre todo un análisis del pop como fenómeno cultural, pero sobre todo un análisis del pop como una serie de declaraciones irónicas y metairónicas. Entonces, como, ¿qué putas? Entonces, voy a tratar de explicarlo. Sigmar Polke hace una serie, una obra, una serie pictórica, o sea, de hecho, pintura de la más tradicional que quieran. Pues es para que se den cuenta que la pintura no está muerta, gente. Lo que hay que hacer es pensar cuando se pinta. Entonces, Sigmar Polke, con K, pinta la serie Bunnies. La serie Bunnies es como conejo, plural de conejos, plural de conejo en inglés. La serie Bunnies toma fotografías que circulan en una revista de consumo para hombres cis-hetero boyeristas, Playboy. Extrae imágenes de mujeres desnudas ataviadas como conejitas, bunnies, las pinta y cuando las pinta se fija no en la desnudez evidente que quiere transmitir la fotografía, que ese es como el vehículo preirónico de la revista Playboy, es decir, como satisfacción porno suave para blancos o para cis-heteros. Y lo que hace es basarse, Sigmar Polke, en la construcción de las imágenes. Cuando ustedes miran las imágenes de impresiones, sobre todo entre más viejas, más lo van a notar, van a encontrar una trama de puntos, que es la trama del procedimiento de reproducción utilizado para generar esta imagen. Entonces Sigmar Polke lo que hace es extrae estas fotografías del universo de consumo convencional, las lleva al contexto de lo artístico, las pinta al óleo y lo que hace es fijarse sobre todo en los puntos, reventar los puntos, genera un zoom. Y en ese sentido ya presenta una lectura irónica. Ahí Sigmar Polke está criticando a Roy Lichtenstein. Liechtenstein, este sujeto que miraba entonces las imágenes de los cómics, pues de los cómics pulp, de los cómics impresos con baja calidad, en papel de baja calidad, con tintas saturadas y para hacer sus imágenes. Polke desde Alemania dice, voy a mirar ese gesto, pero lo que voy a usar de Liechtenstein es su retórica. Lo que dice me vale mierda, o sea, que reinterprete imágenes de besos o de aviones en fases de bombardeo, no me interesa, me interesa ese procedimiento de, el tipo se fija en la trama, yo voy a hacer esto en mi serie. Y resulta que cuando lo hace Polke, puede declarar en primera persona, yo estoy pintando el realismo capitalista. En esa declaración, va a decir Fernández Porta, en esa declaración operan tres puntos. Tres enfoques, tres puntos sí, como tres puntos de vista. Primer punto, yo, o sea, lo voy a leer como si fuera una declaración en primera persona. Yo soy un sujeto que analiza consciente y responsablemente, no, leí mal porque quedó como irresponsablemente, no.
Yo soy un crítico que analiza responsable y conscientemente el realismo capitalista. Segundo punto de vista. Dos, uso de la obra de Lichtenstein lo que me interesa. Utilizo de ese repertorio visual lo que a mí me importa. O tres, resulta que yo utilizo esa obra lo que me interesa y voy a seguir el axioma, el lema de Andy Warhol, donde Warhol decía yo quiero pintar como máquina. Entonces, nada, yo soy una máquina, yo, el autor de la serie Bunnies, yo, Sigmar Polke, quiero reproducir como una máquina. Lo que pasa es que soy una máquina que genera productos defectuosos. La postura uno, yo soy crítico responsable y consciente, perdón, soy una persona que critica responsable y conscientemente el realismo capitalista. Esa postura uno genera el posmodernismo. La segunda postura, yo hago uso de la obra, o no, extraigo de la obra de Lichtenstein. Lo que me interesa es una lectura punk. Y tercero, interpreto el axioma de Warhol de ser una máquina que hace arte como máquina, pero soy una máquina dañada que va a hacer productos pichos. Ahí estoy en el entorno de la cultura trash. Y en ese sentido, entonces, lo que va a establecer Porta es dos resultados, dos posibles resultados. Uno, lo que está operando en esas decisiones es una lógica esteticista del consumo. No simplemente se consume para satisfacer necesidades básicas, sino que se consume estableciendo un deleite de lo perceptivo, de lo visual, de lo auditivo, de lo visual y lo auditivo, porque a nivel del oral no, yo no sabría argumentarlo. No, lo siento. En ese sentido, respecto a ese acercamiento, esa interpretación con lógica esteticista de la acción de consumir en nuestro contexto, puede apreciarse, por ejemplo, el gusto de ciertas personas por el kitsch, que podría ser, por ejemplo, para el contexto de campo artístico bogotano, el hecho de que alcanzó a pasar en varios eventos de Arbo, de que para las fiestas de la Feria Arbo, cuando esta era hegemónica, se convocara al reggaetón como banda sonora de las fiestas en un gesto irónico de consumo de cultura considerada de manera juguetona, ¿sí? Como procedente de capas bajas, aunque ese ya era un reggaetón pasado por el tamiz, por el decol de la industria musical, sobre todo paisa. Entonces, reggaetón como banda sonora de fiesta de coleccionistas de élite, pues sí, el mercado de Colombia será una mierda, pero también tiene élite. Entonces, coleccionistas de élite ambientando su consumo de licor, drogas, diversión con reggaetón. Entonces, como, soy irónico. Gozo con la música guisa. Sí, algo así. Ahí hay entonces una apreciación esteticista del consumo, no simplemente, reggaetón, música de las capas bajas, música de pobres. No, no, no. Tomo esa música e irónicamente la convierto en la banda sonora de mi diversión. Y en segunda instancia, en esas definiciones del pop y en esas actitudes derivadas de esas definiciones del pop, hay una relación erudita y es que, y aquí vuelvo a a la expresión que estaba repitiendo desde que empecé esta presentación, la cultura de masas se va a considerar como un archivo problemático, no como un archivo de basura, sino como un archivo de posibilidades interpretativas, como un archivo que viene a ser nuestra historia inmediata. Digamos que ahí, para terminar, solamente lo anuncio, no lo voy a trabajar. Ahí va a continuar entonces Fernández Porta hablando de el entorno donde se dan esos procesos, donde esos procesos circulan y donde tienen mayor realce. Yo diría incluso el entorno para el que esos procesos pareciese fuesen diseñados y va a ser el del paisaje mediático. Simplemente lo anuncio, lo continuaré en la siguiente clase. El paisaje mediático como una esfera del consumo y, aquí sería del consumo y o de la información tecnológicamente producida. Dentro de ese panorama de paisaje mediático, de hecho, Fernández Porta, aquí ya estoy anunciándoles como el final del libro, de hecho lo que él va a hacer es mirar la evolución de ciertos procedimientos de producción cultural para notar cómo en ese paisaje mediático va a terminar
imponiéndosenos como el verdadero paisaje. Ya nosotros para mirar, por ejemplo, solo para cerrar, nosotros para mirar o para interpretar la política contemporánea de Colombia, nos acercamos sobre todo al paisaje mediático, miramos más mierdas, redes sociales de los más mierda, y a partir de lo que vemos allí decimos, ah, el país es así. O, ah, voy a tomar cierta decisión respecto a este país que es así. El 99% de nosotros no vamos a superar ese paisaje mediático para interpretar nuestra realidad política. No vamos a ir a mítines donde estén los candidatos, no nos dirigimos a ellos, no leemos sus programas de gobierno, no revisamos sus campañas más allá de sus eslogans. Y lo que vendrá a suceder acá es que si se mirara desde una lectura preirónica, esa situación podemos decir como, nah, votante colombiano estúpido, usted es un huevón y vota de manera ignorante, tiene lo que se merece, usted es uribista de corazón, fin, y jamás va a salir de este régimen, listo. O, por otro lado, podríamos empezar a ver por qué se da este fenómeno en estos sujetos, por qué el uribista decide volverse uribista a sabiendas de que eso es básicamente una enfermedad mental. ¿Y por qué va a hacer? Porque va a tomar permanentemente esa decisión, no de manera idiota, porque simplemente ve RCN y en RCN le dicen zombie de mierda, vote por Uribe, y el sujeto de la audiencia dice, sí, soy un zombie de mierda, voy a votar por Uribe, sino más bien como que yo lo preguntaría en términos de mi familia uribista. ¿Qué interpretaciones de mundo operan en estos sujetos para tomar esa decisión electoral? Y lo más importante, cómo ellos van más allá de su uribismo recalcitrante, cómo los miembros de esa familia, que yo juzgo como uribistas recalcitrantes, de los cuales me burlo y que también se burlan de mí, cómo en ellos hay capas psicológicas mucho más profundas que simplemente su adscripción a una ideología. Y cómo en ese sentido la distinción entre paisaje mediático y vida real respecto a ello se podría dar exigiendo de mí una superación del maniqueísmo, donde también me ubicaría mi petrismo exacerbado y mi mamertismo evidente. Y yo dejo la clase ahí.